Lo presentamos, Alejandro Astaita. Estábamos, como decíamos, cerquita del cruce de Comandante Ricardo Tamendi, se está instalando la empresa también acá. Hay mucho para hablar, pero en este momento vamos a hablar de los cultivos. A tu espalda, Ale, tenés soja, porque todavía queda bastante soja, ¿no? Sí, buen día, Marce. Sí, la realidad es que todavía queda bastante soja de segunda por cosechar. Los lotes de primera creería que en general se terminaron y bueno, por la humedad, la superficie importante que hubo de soja de segunda este año y las máquinas que no logran avanzar como nos gustaría, porque los días se acortaron mucho y bueno, son más húmedos, rinden poco las horas de cosecha, entonces bueno, todavía hay bastantes lotes sin levantar, que nos obliga a hacer algún tratamiento adicional porque se van ensuciando, caso de esta que tenemos atrás, o sea, nos obligó a seguirlas tratando hasta el final porque bueno, estamos esperando las máquinas. Una soja de segunda que dio su satisfacción, que ayudó al productor, que no solamente como para limpiar el lote de maleza, sino sirvió. Sí, obviamente, la verdad que este año tuvimos en general rindes por arriba de lo histórico, por arriba de lo esperado. En muchos casos, en algunas zonas como esta puntualmente, tuvimos lotes de segunda que estuvieron igual o por encima que los rendimientos de la soja de primera. Un numerazo, porque realmente a una campaña que vino, bueno, no vino mala, pero bueno, la soja de segunda siempre te ayuda a liberar un número necesario como para encarar las campañas, ¿no? Sí, sin duda que empuja muchísimo porque el doble cultivo es el que mejor margen tiene generalmente en el Excel, pero bueno, la soja de segunda, los kilos hay que cosecharlos y este año por suerte estamos confirmando buenos rindes. Puedo decir que bueno, se estiró porque no había piso, porque cayó bastante agua, todavía tenemos campos encharcados acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Nosotros salimos como ustedes, como Terra, salís a recorrer clientes y ves campos encharcados todavía. Sí, obviamente las zonas más bajas están más saturadas, o sea, humedad hay en todos lados. Obviamente que las zonas más altas como esta nos deja reingresar a los lotes más rápido que en otros lugares, pero lo bueno de todo esto es que los perfiles están a capacidad de campo, cómodos para la siembra de trigo, de cebada que estamos llevando a cabo. Ya hay muchos lotes sembrados, otros que estamos retomando siembra después de las lluvias de estos últimos días. Así que sin duda que desde ese punto de vista la perspectiva es muy buena también para este año. No te quiero meter todavía en trigo. ¿Este lote lo vas a guardar para? Este lote va a girasol, a girasol.
Un girasol que realmente, se dice que es el cultivo que va en alza, ¿no? Sí, nosotros, la realidad es que todos los años, viste, es muy difícil leer del todo los mercados, sobre todo cuando juega tanto la geopolítica como está pasando en estos últimos años, ni hablar en este momento puntual. Así que respetamos bastante la rotación. Nuestra rotación en general en el sudeste es trigo, soja de segunda, girasol, trigo, bueno, o maíz, soja, trigo, soja. Un poco respetamos la rotación técnica. Previo a la suba de retenciones, los productores aceleraron la venta de soja. A pocas semanas del 30 de junio, el mercado de la soja muestra un notable dinamismo. La inminente finalización de la rebaja temporal de los derechos de exportación para la soja ha disparado la actividad comercial, llevando los niveles de pricing y declaraciones juradas de venta al exterior a máximos de campaña. En este sentido, el incentivo por adelantar ventas se intensificó luego de que el gobierno confirmara que la extensión de la rebaja de la alícuota de las retenciones solo alcanzaría la próxima campaña fina, trigo y cebada. Bueno, caminamos un poquito más aquí en el establecimiento San Antonio de Padua. Decíamos que a tus espaldas estaba el maíz, llegamos al maíz y bueno, es el momento de hablar de este cultivo, que hay mucho todavía, prácticamente todo, aquí en el sudeste, en diferentes regiones, salís para el lado de Necochea, Benito Juárez, hay mucho maíz, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes de Terra y Terra? Bueno, sí, Marce, la verdad que se cosechó muy poquito maíz, siempre algún lote de primicia se hace puntualmente, pero la realidad es que está casi todo por cosechar. Creo que vamos a tener un año de rindes promedio, va a haber lotes muy buenos y algunos no tanto, básicamente las siembras tempranas, son las que sufrieron un poquito la seca ya de fin de año, de los primeros días de enero, pero las siembras que se desplazaron un poquito de las primeras siembras, empezaron a agarrar agua y creo que están muy buenos, ni hablar, bueno, los lotes bajo riego como este que tenemos atrás, nos independizamos un poquito del tema de la condición hídrica o de la lluvia de verano y sin duda que es un cultivo que sí, que se instaló en el sudeste cada vez más, vino para quedarse y está muy presente en las rotaciones, ni hablar. Sí, es cierto, un cultivo que cada vez se ve más maíz, tiene mucho desarrollo también el maíz. Yo creo que las empresas han invertido mucho también en el desarrollo de maíz para llegar a diferentes regiones, llegar a un maíz mucho más sano, brindar un maíz al productor que hoy en día pide diferentes variedades y las tiene, ¿no? Sí, sin duda, creo que el gran cambio del cultivo de maíz o de los materiales de los híbridos de maíz en los últimos años en el sudeste puntualmente es la estabilidad. O sea, nosotros era un cultivo bastante más errático, si vos te acordás hace 15, 20 años atrás. O sea, si te llovía tenías un maizal y si no te llovía casi que tenías un fracaso de cosecha. Eso cambió, hoy los pisos son más altos en general, adaptamos la tecnología para eso, aprendimos mucho del cultivo, así que la genética y el manejo nos llevó a que es un cultivo que está en la rotación muy presente. Sobre este maíz, vos que también mirás mercados, vos ves que el productor vuelve al maíz, va a seguir volviendo al maíz, ¿no? Sí, sin duda. El maíz está igual que el productor con mercados no muy prósperos o con números ajustados, el productor y acá en el sudeste lo que hace es diversificar. Sin duda que lo que hemos aprendido es que hay que tener de todo un poquito. Estamos en una región que tenemos la suerte de que podemos hacer todos los cultivos, buenas, finas, la gruesa repartirla entre soja, girasol, maíz. Entonces creo que básicamente no hay ningún sobresalto para que ninguno de los cultivos se resienta mucho con respecto al año anterior, ni que tampoco crezca demasiado. Encima en este país que como siempre digo es muy extenso, tenemos informes de que en la zona núcleo el agua golpeó muchísimo, muchísimo realmente, y nosotros acá hemos tenido el agua justa en el momento adecuado, el que entró ya un poquito más pasado de fecha le agarró bárbaro, el que no, como decís vos, con campos cuidados bajo riego, y tenemos un maíz que todavía no está golpeado, las heladas recién empiezan. Sí, exacto, por eso también la cosecha, hay dos cosas, ¿no? Las máquinas se priorizan en las hojas,
ya está muy avanzada la cosecha de soja, quedan sojas de segunda todavía, y bueno, empezó a helar fuerte esta semana, así que de a poquito yo creo que las humedades de los maíces van a ir bajando y las máquinas van a poder ir empezando a cosechar maíz. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198. Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Si haces maíz, tenés Convey de BASF. El herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. BASF. We create chemistry. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Hicieron el cartelito, el cortecito. Eso me gusta. Con el establecimiento de las lluvias y con el ingreso de los cultivos a estadios reproductivos avanzados, R4, R5, es muy común que se establezcan enfermedades en el cultivo. Si bien recordemos, en soja la gran mayoría de las enfermedades de los patógenos ingresan antes, igualmente con el escenario de estadio reproductivo y lluvias, deberíamos tener en cuenta la aplicación de un fungicida foliar. Para esta problemática desde Nova recomendamos Pancho Triple Pack. Es un fungicida que contiene azocistrobina, difenoconazole y un bioestimulante foliar llamado Positron. A partir de 3 o 4 campañas hacia atrás, el uso de difenoconazole ha mostrado una mayor contundencia en soja, control de enfermedades, que respecto a otros tiazoles. El agregado Positron al PAC busca ir hacia el control de patógenos de un lado más indirecto, o sea, estimulando a la planta a ir formando las defensas que naturalmente tiene, induciéndolas. Además, que también tiene una bioestimulación y permite a los cultivos tener un mejor performance ante estrés también abióticos. Para mayor información sobre este producto y el resto de la paleta de productos Nova, se pueden dirigir al servicio técnico de la empresa o consultar con nuestra página web. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Se presenta en la zona el laboratorio CODA, que se dedica a la fabricación y formulación de nutrición y bioestimulación desde el año 1989. CODA, la empresa que acompaña al productor en la toma de decisiones. Codafol Maximus, recuperador de cultivos, productos sostenibles de alta eficiencia, con formulaciones específicas para el cultivo a tratar. Codafol Maximus. Alejandro, nos trasladamos aquí al cruce prácticamente, comandante Nicanor Otamendi, ruta 88, donde ustedes se están instalando como casa comercial, que tienen en Balcarce, tienen en Mar del Plata, bueno, y ahora están abriendo esta boca acá. ¿Lo lleva a hacerlo como un punto estratégico, como un punto para estar más cerca del productor de esta zona? Contame un poco. Bueno, sí, Marce, por suerte es un sueño que se está haciendo realidad, que lo teníamos proyectado ya hace algunos años. Sí, nosotros, nuestra casa central está en Balcarce y siempre estuvimos imaginando, soñando dónde poner una sucursal. Parecía que el corredor del 88, ya estamos instalados sobre la 226, era un punto estratégico. Tenemos nuestros clientes acá en la zona, es una zona muy buena, muy rica, con mucho potencial, así que eso nos llevó a terminar de tomar la decisión de instalarnos acá en la zona de Otamendi. Sí, en el cruce de Comandante Nicanor Otamendi, un lugar estratégico donde tenés todos los cultivos realmente, desde papa, pasás a todos los cultivos también de cereal, y en donde hoy se diversifica, el productor piensa en todo para hacer en el campo, cómo explotar ese campo a lo máximo, y ustedes que lo acompañan, y lo acompañan no solamente en la toma de decisiones, sino también en el transcurrir de todo el desarrollo del cultivo, ¿no? Sí, sin duda, y la logística hoy es cada vez más un punto estratégico y un cuello de botella, porque pasan dos cosas. Años anteriores el productor tomaba posición de insumos, pero también sabemos por cuestiones de seguridad o de comodidad o lo que fuera,
todos los insumos no se llevan al campo de antemano. Años como este, el productor toma las decisiones minuto a minuto a medida que lo va necesitando, entonces hay que tener stock en zona para poder responder a la demanda. Y bueno, con esa visión es con la que vamos tomando la decisión de avanzar instalándonos estratégicamente en los lugares que creemos que son los más convenientes, como es uno de esos lugares. Sé muy bien que en la reunión de directorio de ustedes en Teriterra charla no solamente lo que pasa en el país, sino lo que pasa en el mundo, porque al productor hay que darle respuestas cuando tiene preguntas. Y lo que pasa en el mundo hoy es un mundo bastante complicado, donde se ha globalizado estos problemas bélicos. En este momento, en lo que tiene que ver entre Israel e Irán, Rusia, Ucrania, afecta muchísimo la salida del Mar Rojo. Me parece que está muy afectado todo esto. ¿Y a dónde se va a parar cuando uno tiene que pensar en insumos para el sector agropecuario? Bueno, sin duda que las cuestiones geopolíticas son un condimento bastante nuevo. En los últimos años que empezamos a tener que prestar atención. Es muy difícil de prever porque... bueno, como en este caso, ¿no? Las cosas están de manera muy estable y en un momento ocurre algo y hace que todos nos pongamos en estado de alerta y pensemos si va a faltar tal o cual producto. La realidad es que hasta hace unos días teníamos cierta tranquilidad de que productos hay, insumos hay, no hay faltante de la mayoría de los productos. Pero bueno, con lo ocurrido en estas últimas semanas, hay algunos mercados que sí se paralizan, concretamente el mercado de fertilizantes. Vemos que hay algún retiro de venta o de cotización por parte de las compañías, de estos últimos días. Veremos cómo sigue, pero sí, esto nos lleva de nuevo a pensar que quizá hay que ir haciendo algunas cosas y no esperar hasta último momento, porque cosas que no están previstas pueden ocurrir y puede hacer que se dificulte tener acceso a algún producto de último momento, ¿no? Estás hablando de fertilizante, algo esencial cuando uno piensa en sembrar, en saber cómo está la tierra, cuando se hace el análisis, sabe que falta realmente un montón de cosas en la tierra. Hoy en día se le saca más de lo que se le pone y se precisan fertilizantes. Algo se hace acá, pero todo viene de afuera y ahí surge el cuello de botella, ¿no? Sí, sin duda. Parte de los nitrogenados se hace acá, en la planta de Profértil en Bahía Blanca, alguna otra. Pero bueno, hoy concretamente es el mercado que se retiró. El mercado de nitrogenados se retiró. Nosotros no somos proveedores importantes de fertilizantes, es justo el rubro al que menos nos dedicamos. Digamos, lo nuestro es mucho más fuerte en semillas y químicos. Pero bueno, estamos en tema, obviamente, también producimos y estamos de la mano de nuestros clientes y estamos en conocimiento de que es uno de los mercados que se retiró. Preguntarte cómo lo ven ustedes, que estás en contacto permanente con los productores, cómo ven este tema de esta ventaja que se tiene con el trigo y la cebada, donde la disminución de las retenciones se va a seguir sosteniendo hasta el año que viene. Y en un momento que se precisa, porque el trigo tiene que darle el número que tiene que dar, por más que se dé la cantidad que se está esperando en tonelaje, también tiene que tener un valor razonable. Si se le saca, si se le ponen estas retenciones, el número se rompe. En lo demás, ¿cómo se queda? ¿Cómo se queda con todo esto? No, hay una realidad. Sabemos que las retenciones es algo que cuando los números se ajustan o los márgenes son muy ajustados, empiezan siempre tienen un peso importante. Hoy empiezan a ser algo más pesado, es un impuesto muy pesado. Está bueno que el ciclo del cultivo transcurra sin sobresaltos. Creo que parte del objetivo de no modificar la alícuota de retenciones ahora al 30 de junio para trigo y cebada, que se extienda hasta marzo del 26, te permite sembrar y cosechar con las mismas reglas del juego, que podemos o no compartirlas, pero son estables o conocidas. Y bueno, esperemos que eso vaya ocurriendo para el resto de los cultivos. Cuando llegue el momento de sembrarlos, uno pueda saber con qué número siembra y con qué número va a cosechar, por lo menos desde el punto de vista de la presión impositiva. Carne de cerdo alertan que las mayores importaciones no ayudaron a bajar los precios en góndola. Entre enero y mayo de este año ingresaron al país más toneladas de carne porcina que en todo 2024. Sin embargo, el precio al consumidor subió un 25% y el productor recibió apenas un 4% más.
todo subió. En el primer semestre del 2025, las importaciones de carne de cerdo aumentaron de manera significativa, pero también subió el precio en pesos de lo que se importó. Y lejos de generar un alivio para el consumidor, el valor al público se incrementó aún más. Así lo advierten desde el sector porcino, donde sostienen que el mayor ingreso de productos del exterior no contuvo los precios, sino que por el contrario, habría contribuido a que subieran. A esto se suma un impacto negativo sobre la rentabilidad de los productores locales, una mayor presión sobre el mercado interno y una salida adicional de divisas. También señalan que los productos importados representan un volumen que podría ser abastecido por la producción local si se generaran las condiciones adecuadas. Ale, íbamos a hablar de trigo y cebada, ¿qué proyección hay de la misma? Bueno, la realidad es que se está sembrando fuerte en el barrio nuestro. Veníamos medio asustados porque los excesos hídricos no nos dejaron entrar ahí fin de mayo cuando queríamos, pero la realidad es que la capacidad de siembra que tiene la maquinaria hoy nos dio 15-20 días de buen tiempo y hay un avance muy importante. Yo creo que estamos arriba del 50%. Te diría más cerca del 70% en lo que es trigo, o sea, los ciclos largos básicamente se pudieron terminar de sembrar o se están terminando de sembrar. La fecha que más o menos manejamos siempre es el 20 de junio, o sea que estamos en fecha. Se sembró las cebadas de ciclo largo y bueno, se está programando las cebadas más cortas y los ciclos intermedios de los trigos. Pero sin duda que la perspectiva para el sudeste costero nuestro siempre es muy buena y es al cultivo que se apuesta en general, ¿no? Sí, mucho trigo, se ha podido entrar en tiempo y en forma, en ciclos largos, que es lo que generalmente se prevé. El suelo así lo permitió, en otros suelos no lo ha permitido y se va a pasar a intermedio y alguno debería ser corto, pero que se va a hacer trigo, se va a hacer. Se está hablando de que bueno, en algunas regiones del país no se ha podido por diferentes precipitaciones pluviales que ha habido, pero bueno, aquí realmente se va a hacer lo que se tenía pensado, ¿no? Sí, sin duda, y como hemos hablado en varias oportunidades, como los márgenes son muy ajustados, lo que necesitamos es explorar lo más posible los potenciales de rendimiento, tener los rindes más altos posibles y eso sin duda que se logra en general con los ciclos largos o con cualquier ciclo sembrado en la primer ventana de siembra, ¿no? Entonces el productor cada vez más aspira a eso y bueno, creo que en lo que es ciclos largos este año lo logramos, intermedios también y los ciclos cortos en lo posible el productor lo evita porque ya ahí se rescinde un poco de rendimiento y bueno, como los márgenes son tan ajustados, probablemente algún lote, si se pone llovedor, termine pasando a gruesa, pero no creo, en general venimos muy bien. ¿Y en cebada ves un crecimiento? En cebada la realidad es que no veo un crecimiento, creo que se achica algo el área, o sea, hay zonas muy cebaderas, zona Necochea, zona Tandil, que respetan el área, en aquellas zonas donde el doble cultivo, la soja de segunda es bastante más segura, ahí se respeta más el área de cebada, pero en la zona nuestra te diría que el trigo le gana algún lote a la cebada este año. Sí, trigo que se ve bastante bien. Bueno, tiene mucho, hablamos hoy en otras notas del tema del desarrollo, ¿no? El maíz, el desarrollo que ha tenido y en trigo ha tenido muchísimo desarrollo también. Sí, sin duda, y en el caso puntual de la cebada lo que hace que el trigo le gane algún lote es tema mercados, o sea, las primas de la cervecera en los últimos años no fue la que venía siendo y bueno, entonces el productor en esos casos decide apostar quizá algún lote más de trigo. Y volviendo a la vista internacional, ¿cómo lo ves a Brasil como comprador siempre de los trigos argentinos, que cada vez va desarrollando más Brasil en lo que tiene que ver en trigo? Sí, Brasil crece en producción de trigo, lo que no tiene es la calidad que ellos buscan, entonces siempre terminan importando trigo nuestro o de algún otro país de manera de trigo corrector o incluso exportan el de ellos y procesan el nuestro. Es un socio estratégico, es un socio que a nosotros nos sirve, pero que Argentina siempre tiene que seguir mirando el resto de los mercados porque Brasil no nos alcanza y si nosotros crecemos en ese área siempre está la incertidumbre que si Argentina crece en toneladas producidas, nosotros mismos no resentimos el valor internacional o por lo menos el valor que podemos percibir nosotros como país. Así que es importante Brasil, pero tenemos que seguir como país desarrollando el resto de los mercados, ¿no? Como empresa, te voy a decir, como persona que hace muchísimo que estás en esto, te conozco hace muchos años, recorres campos, estás en contacto permanente con los productores y de Ter y Terra
hacen un trabajo maravilloso en lo que es estar cercano. ¿Cómo ves en desarrollo de cultivo? ¿A qué cultivo te parece a vos que le faltaría más desarrollo? No, bueno, la realidad es que la tecnología puesta a disposición de los cultivos en los últimos años, la mayoría de los cultivos tienen una apuesta fuerte por parte de las compañías. Así como hablamos en algún momento que la genética de maíz ha avanzado muchísimo, yo creo que el cultivo que está empezando a aparecer y el impulso que le faltó en los últimos años es el girasol. El girasol es un cultivo que creció mucho, que se desarrolló mucho en tecnología, en mejorar las materias grasas, los rendimientos, pero tuvimos un bache de materiales muy buenos, pero que tienen muchos años. Hoy pareciera que la paleta se está empezando a ampliar, empezamos a prestar atención en nuevos híbridos, producto de nuevas enfermedades o la mayor presión de enfermedades ya conocidas, pero que en algunas zonas se hace casi endémica, caso de Phomopsis en girasol. Entonces yo creo que ahí es donde está empezando a aparecer o tiene que aparecer nueva tecnología que ayude al productor a seguir creciendo y a estabilizar el rinde de ese cultivo, como nos pasó con el maíz. En el sudeste de Buenos Aires, donde el campo tiene historia y los sueños germinan, acompañamos al productor en cada decisión. Proveemos insumos confiables y asesoramiento sólido a campo, donde nace tu producción. Somos Rubisco Agropecuaria. Remates Auspiciados Limangus, un certificado de calidad a la hora de comprar reproductores inspeccionados por Proliar. Adquirí genética registrada y potencia tu producción. Mete un cambio con potencia productiva. Cambia a Limangus. Limangus, la raza argentina. Noticias destacadas de la semana. El riego está transformando una zona con rindes nunca vistos. La chacra Apresid Latitud 28 muestra avances en el desarrollo de esquemas de producción extensiva de alto rendimiento bajo riego. En trigo están logrando rendimientos que superan los 6.000 kilos por hectárea. Europa se vuelca a los fertilizantes biológicos, es lo que ya está ocurriendo sobre todo en Estados Unidos y en los países de América del Sur como Argentina y Brasil, donde el uso de fertilizantes biológicos crece 4 y 5 veces por encima de los químicos. En el final de la cosecha, la soja trae buenas noticias, 300.000 toneladas más. A falta de recolectarse solo el 7% de la superficie, los rendimientos en soja de segunda superan lo que se había inicialmente estimado. Así, se prevé ahora una producción de 50,3 millones de toneladas. El girasol va por otro año dorado, hay que verlo como un buen negocio. El primer Congreso Nacional Puro Girasol, celebrado recientemente en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, dejó en claro que este cultivo oleaginoso está experimentando un verdadero resurgimiento en la Argentina.